como yo siempre digo, las enseñanzas que se encajaban mejor con su estilo de vida. Y yo les voy a decir cuál es la enseñanza antigua que hoy tiene un nombre diferente, pero que eso es de años, desde antes de Cristo hasta un poquito por ahí, antes que Jesús naciera, ya existía ese espíritu, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver un poco sobre eso. Las epístolas, ellas son diferentes a las otras epístolas generales. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que los evangelios fueron escritos para diferentes, o sea, con el mismo contenido, pero fueron direccionados para los judíos, para los romanos y para los griegos? Y la epístola de Juan, o el evangelio de Juan, perdón, es considerada universal. O sea, es para cualquier tipo de pueblo. Las cartas también, ellas son consideradas cartas universales, porque era para alcanzar todas las iglesias, incluyendo la que estaba en Éfeso. ¿Por qué? Porque él estaba ahí en Asia Menor, en esa área. Entonces, ustedes se acuerdan que la Biblia habla mucho. Pablo escribió a Éfeso. El Señor habló a Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Entonces, cuando leemos, vamos a entender por qué el Señor, empezando en Éfeso, ha traído una palabra sobre el amor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el Señor estaba feliz con la iglesia en Éfeso, pero solamente tenía una cosa en contra. ¿Cuál es? ¿Cuál es lo que el Señor tenía en contra? ¿Se acuerda que el Señor siempre decía, mira, yo veo eso, pero tengo algo en contra tuyo? Gracias. Se ha olvidado su primer amor. Entonces, cuando uno lee las cartas de Juan, uno va a ver cómo él va a enfatizar el amor, principalmente en la primera carta, ¿ok? Bueno, las razones que llevaron a Juan a escribir esas cartas, ¿alguien puede arriesgarse a decirme una razón? ¿Una razón? ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo? Principalmente en Éfeso, pero en general, lo que estaba sucediendo. Son dos cosas. Ok. Persecución, pero también la amenaza de los judaizantes que trataban de injertar una falsa doctrina. Sí, también. Corregir las herejías, así se dice. Ay, esa palabra me complica. Y afirmar la calidad de vida cristiana. Ustedes van a entender por qué. Porque cuando se lee Juan, primero de Juan, vamos a ver que Juan, él golpea mucho sobre la cuestión de la sana doctrina, de la enseñanza, de los falsos maestros. Él habla sobre el espíritu del anticristo, él habla sobre el amor, pero principalmente la cuestión de los falsos maestros. Incluso él dice, mira, ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros hubieran quedado, pero no son de nosotros. Entonces nosotros vamos a aprender eso, porque él quería limpiar la iglesia, si se puede decir así, de las enseñanzas gnósticas, porque esa era la plaga del momento. La secta más fuerte que había en ese periodo era el gnosticismo, que era totalmente anticristianas. Por eso él menciona anticristo, porque todo que va, y él explica, porque todo que está en contra de Cristo es anticristo, y él explica eso. Ahora, se entiende que la Biblia nos enseña sobre el espíritu del anticristo que está en el mundo. Eso
significa que, hermanos, hay espíritu del anticristo en el mundo. ¿Y cómo hay? Una persona, y se va a aprender eso también en 1 de Juan, que niega a Cristo es anticristo. Hay un espíritu que está obrando ahí para no creer en Cristo Jesús. ¿Por qué el diablo pone ese sentimiento? Porque Jesús es el único camino de salvación y para que uno llegue a Dios. Entonces, él va infiltrando dudas en la cabeza de la gente para que la gente piense que Cristo no es Dios, que Cristo no vino en carne, sino que era un espíritu, y nosotros vamos a aprender que era esa la falsa doctrina de los gnósticos, ¿ok? ¿Usted iba a decir algo, hermano? ¿Puede decir? Perdón, que estoy hablando tanto. No, por favor. ¿Qué quiere decir cuando dice que todo aquel que niega que Jesús es el Cristo? Porque creo que tenemos que entender qué quiere decir entonces el Cristo. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a llegar ahí, ansioso, gloria. Solo para dictar un texto bíblico, en segunda de Juan está respecto a lo que se está hablando, el número 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Exactamente. Porque él dice, mira, han salido por el mundo. Entonces, la segunda carta, nosotros también vamos a ver cosas en ese aspecto. Pero ¿por qué Juan escribió? Y nosotros vamos a ver. Juan, él da características de los falsos y sus enseñanzas. Es una epístola que nosotros vamos a estudiar, pero vamos a estudiar con un corazón abierto, una mente conectada con Dios, amén, porque así que se estudia la palabra de nuestro Señor. Bueno, sabemos que el método literario es una carta, es una epístola, es una carta. Entonces, la idea principal de la carta es una carta de amor. Segundo, para alertar contra las falsas doctrinas. El amor hacia el prójimo, porque usted va a ver eso abundantemente en las cartas de él, principalmente la primera. Un llamamiento a permanecer en Jesús y reconocer lo que él hizo por nosotros, porque la iglesia, hermanos, estaba empezando a apostatarse. Apostasía es el abandono de la fe. Ahora mira cómo Satanás, él es astucioso. ¿Tú puedes agradar a Dios sin fe? No. Entonces, si una persona se apóstata de la fe, o sea, ella simplemente se abandona a la fe, es imposible que esa persona va a agradar a Dios. Entonces, el enemigo del alma, lo primero que intenta es poner el engaño para que la persona empiece a dejar de ver las cosas por la fe y empezar a querer ver las cosas con su raciocinio. Es eso que los gnósticos hacen, porque gnóstico o gnosticismo significa conocimiento. Eso es lo que significa gnosticismo, conocimiento. Entonces ellos estaban dando más valor al conocimiento humano que a las cosas de Dios, a cual nosotros debemos caminar por fe y ver por fe. Acuérdense que si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Dígame. Lo que más me gusta del estilo de él, o una de las cosas que me gusta, es que él lleva al creyente a hacer un autoanálisis. Ahí se ve, en el capítulo 1 se ve. Desde el capítulo 1. Es como que
tú miras a ti mismo y dices, ¿qué hay conmigo? ¿Creo en Dios o no creo? Jesucristo vino en carne. Entonces, es como él no se hace preguntas, como por ejemplo vemos el salmista, ¿por qué está abatida mi alma? Y él mismo se contestaba. Aquí es como si él tuviera, él está hablando a la gente, pero su tono es como que él está diciendo eso, no solo a los que escuchan con ese consejo. Es como un padre que aconseja a sus hijos. Digo que está hablando con uno personalmente. Exactamente, y él siente eso, porque una persona tiene que hablar de lo que realmente está en su corazón, de lo que siente, porque hoy día la gente no habla de su corazón. Y aquí ve que él tenía tanto amor que él decía, hijitos, amar unos a otros. Si aquel que ama, dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es mentiroso. Y él ahí da, ¿verdad? Hijitos, pero tome para que aprenda, ¿verdad? Con cariño, ¿verdad? Como todo padre da sus hijos cuando necesario. Pero tampoco cubre la verdad. Exactamente, exacto. Lo enseña, pero tampoco, ¿verdad? Da, pero con amor. Entonces la clave de Juan, de 1 Juan, es la comunión, es permanecer en Dios, es saber amar a los demás. Habla sobre ser nacido de Dios, ser luz, verdadero, y habla también sobre el diablo, anticristos, las obras. Entonces aquí nosotros vamos a ver que él va a hablar mucho sobre la encarnación, no es la reencarnación, porque eso no existe. Cristo en carne, eso es encarnación, no es reencarnación, porque reencarnación no existe. Amén. Entonces, cuando Cristo Jesús vino en carne, como Jesucristo, mostrando que Él era el Mesías y mostrando que es vivir en amor y luz, porque entonces Él habla que Dios es amor, que Dios es luz. Entonces esa comunidad cristiana necesitaba conocer lo que el Señor tenía para ellos, para salir del engaño, porque muchos estaban dejando la iglesia, muchos estaban abandonando la fe para seguir a los falsos maestros. ¿Encontramos falsos maestros hoy? Mira, hay un montón. Incluso el apóstol, habla algo muy interesante, que hasta el pastor dijo una vez: tú tienes que conocer el billete verdadero para poder conocer el billete falso. Tú vas a estudiar el verdadero, no el falso. Que cuando tú ves el falso, tú vas a decir, espérate, falta eso. Entonces tú tienes que conocer la verdad, porque cuando llegue la mentira, tú vas a decir, espérate, que eso no está escrito en la Biblia. Y ustedes van a leer en 1 de Juan, que no habla del billete, ¿verdad? Pero habla algo exactamente así, que tú tienes que conocer la verdad, porque cuando aparezca la mentira, porque dicen que el diablo es un mentiroso que miente desde el principio, entonces tú vas a conocer lo que es. Incluso hay la palabra que dice que vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué conocemos todas las cosas? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, que nos da el don de discernir. Y si nosotros estamos dentro de lo que conocemos de la palabra, entonces ahí podemos decir, nosotros sabemos todas las cosas. Pero ¿qué todas las cosas son esas? Cuando alguien viene con una mala doctrina, ya sabemos cuál es la buena. ¿Ok? Entonces aquí él deja claro sobre los falsos profetas y los seguidores de esos falsos profetas. ¿Ok? Que son los ortodoxos, de alguna manera, como dijo hermano Israel,
que aquellos que querían que la gente defendía el judaísmo, quería que la gente estuviera bajo la ley, pero no ponían en práctica lo que sabían. Cómo Jesús habló con ellos desde aquel tiempo. Ustedes son unos hipócritas, porque ustedes no tienen la ley y no la siguen. Entonces aquí vamos a ver la énfasis que Jesús, la énfasis que él da es que Jesús vino en carne. ¿Por qué? Porque la falsa enseñanza, el gnosticismo, enseñaba completamente el opuesto. Y venían unas cosas así tan raras que ellos enseñaban, y increíblemente había aquellos que seguían esas doctrinas. ¿Quién entiende eso? Es igualito que hoy. Uno sabe, pero no puede. Y sabe algo que yo estaba leyendo también, que cuando el Señor, usando a Juan, dijo algo bien interesante. El Señor dijo así, que ellos no escuchan la verdad. ¿Por qué? Porque ellos están tan involucrados, ellos escuchan el mundo, pero no escuchan a la palabra. ¿Por qué? Porque ellos están metidos más en el mundo que en Dios. ¿Qué aprendemos con eso? Que ni todos que se sientan en la iglesia están comprometidos con Dios. Y por eso, por falta de ese compromiso, ellos escuchan el mundo. Escuchan los que traen falsas enseñanzas. Escuchan que ahí está el Cristo, vamos para allá. No, allá está el Cristo y vamos para allá. Y ustedes van a quedar fascinados. Tarea, lean 1 Juan y estudien los versículos, porque ustedes van a ver qué cosa tremenda es. Porque Juan es llamado el discípulo, el apóstol del amor. Entonces la palabra apóstol, hermanos, es una palabra muy fuerte, que a mí no estoy de acuerdo que hoy en día hay apóstol. Porque para una persona decir que es un apóstol, tiene que tener peso en eso. ¿Okay? Tiene que tener mucho, pero de pasado de peso. ¿Ok? Entonces, a veces yo veo que pastor fulano, y cuando a veces yo hablo en la internet, digo, pero ese era pastor hasta el año tal, pero ahora ¿cuándo que se hizo apóstol? Cambia el título de pastor para apóstol. ¿Y por qué eso? Para ser diferente. Mejor que se ponga una sandía en el cuello y camine con ella para ser diferente. Que se pinta el pelo de verde. Porque para ser diferente. Porque desafortunadamente apareció esa cuestión del apóstol. No tengo nada contra eso. Cada uno con el suyo que le cuenta al Señor. Pero el peso aquí, ustedes se acuerdan algo que decían que Pablo no era un apóstol. ¿Y por qué decían que Pablo no era apóstol? Vamos a ver si ustedes se acuerdan de eso. A ver. Bueno, Israel está así, mira, veo el storm, el brainstorm, todo eso. Porque no anduvo con ellos. ¿Sí? Porque no estaba entre los, o sea, no tuvo esta vida cercana como los otros tuvieron, porque solo podía ser llamado apóstol aquel que había estado con el Señor, que había estado ahí los 3 años de ministerio, que había visto el Señor. Ahora dime una cosa, ¿era apóstol o no era apóstol? Entonces, ¿por qué? Porque también a él se le apareció el Señor That's Jesucristo. it. Oh, gloria. El Carlito está tremendo. Él iba de camino a Damasco, tuvo un encuentro personal con el Señor. Un encuentro personal. Él vio el Señor. El Señor le habló. El Señor le dijo, mira, tú vas a hacer eso. Y el Señor le hizo la promesa, el apóstol de los gentiles. Oh, gloria. Entonces, él sí, y el peso que él llevaba encima era grande, hermano. Salía
y en misión habría trabajos y no fue fácil el trabajo de él. Un apóstol no está sentado en una silla rascándose el ombligo y esperando, ¿verdad?, que la iglesia... No, hay que trabajar fuerte, hay que cuidar y hay que ver cómo anda. El trabajo es fuerte. Entonces, no, la gente dice, soy un apóstol, pero yo tengo mis cositas con eso. Así que ustedes nunca van a ver el apóstol Patricia. No, yo soy la sierva del Señor. Amén. El Señor me ha llamado para el pastorado y no para el apostolado. Oh, gloria. Bendito sea el Señor. Así que nunca me digan apóstol. Que entonces se me voy a enojar con ustedes. ¿Okay? Entonces hay una gran similitud entre la carta las cartas de Juan y el Evangelio también. Porque cuando tú lees el estilo de los evangelios, las ideas principales están ahí en los evangelios y están en las cartas también. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el evangelio de Juan, ¿cómo empieza el evangelio? Dime ahí. Selvi, me busca una taza con hielo, hijo, porfa. Gracias. ¿Cómo empieza? Habla del verbo. Con una declaración de verdad. Sí, y de la deidad de Cristo. Es lo que él está combatiendo aquí en sus cartas. Que Cristo es Dios y punto. Que Él es el Hijo de Dios. Incluso Él es bien fuerte en sus palabras. Porque aquel que no dice que Cristo no es de Dios y that's it. Aquel que no confesa que Él es Cristo, que niega que no sé cómo llegar allá, que Él es Cristo, entonces no es de Dios. Hay que entender eso. Sí, nosotros vamos a pasar eso. Voy a ver si hoy o voy a ver si en la próxima semana. Porque ahora estoy haciendo una introducción nomás porque vamos capítulo por capítulo. ¿Ok? Entonces, bueno, aunque él estaba muy avanzado en edad, él escribió la epístola. Como usted preguntó, fue él que escribió, gracias a hijo. Y activo, hermanos, activo escribiendo a las iglesias, porque no solamente eso, uno hay que acordarse que él escribió las epístolas, pero en el periodo que él estaba ahí, esperando nada más la venida del Señor o esperando que el Señor lo llevara. Seguramente que habían aquellos que se acercaban a él para pedir consejo, para pedir ayuda, porque sabían que él era el último apóstol que había quedado de aquellos que habían caminado con el Señor. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos historiadores en el decorrer de ese periodo, ¿verdad? Flavio Josefo nos muestra eso. Hay otros historiadores, por ejemplo, como Ignacio, que él vivía en Antioquía de Siria, y él escribió 7 cartas que no son inspiradas por el Espíritu Santo, son historia, ¿ok? Como los libros apócrifos, que son puramente historias, pero no son inspirados por Dios. Entonces, él escribió a los efesios, a los romanos, a la gente en Filadelfia, a otros pueblos que estaban ahí, que lo que él había escrito fue sobre la deidad de Cristo. Porque eso era el problema del gnosticismo. Entonces él quería dejar claro la deidad de Cristo, ¿ok? Entonces él vivió en Israel y también vivió en Éfeso y Roma. Es bueno comparar, perdón. Sí, go ahead. El comienzo de la epístola de San Juan, si uno lo compara con este capítulo primero, el estilo es idéntico. Exacto. Eso es lo más importante. Y hasta donde yo sé, creo que de los apóstoles es el que más enfatizó la deidad del Señor. Lo que más enfatizó, exactamente. Lo que más enfatizó. Vinieron los historiadores que defendían el evangelio, que no eran, no se apostataban de la fe,
ellos fueron muertos por amor de Cristo. También nosotros vemos en la historia los cristianos que fueron muertos por el amor de Cristo, ¿verdad? Y esa gente, Ignacio, Justino, que también fue martirizado, ay Dios mío, Clemente y muchos otros que fueron martirizados por el amor del Señor. Por ejemplo, Justino es conocido por la apologética, por la cual él enseñaba las verdades bíblicas. Él fue martirizado, pero a él no se doblaron. Él no se dobló. Él dice, no, voy a enseñar las cosas como ellas son. Y fue martirizado por eso, ¿ok? Entonces, Irineo, Clemente, de Alejandría, Eusebio, todos esos, si ustedes agarran y van a Google, un libro de historia, ustedes van a ver cómo cada uno trató y vivió en ese tiempo también, ¿ok? Ellos vivieron en ese tiempo. Vamos a seguirlo. Ok. En Éfeso, como yo les había dicho, era una ciudad, era un centro intelectual. Por eso que el gnosticismo ahí estaba como una plaga, porque Éfeso es en Asia Menor. Entonces, tal como había predicho el apóstol Pablo, que eso está escrito en Hechos 20, 28 a 31, ¿verdad? Hechos 20, de 28 a 31. Pablo había hablado sobre los falsos maestros, lo que iban a se levantar dentro de la misma iglesia y que venían saturados de corrientes filosóficas, porque ustedes tienen que entender eso. La gente venía a Cristo, habían aquellos que iban a espionar, habían aquellos que iban para estudiar la doctrina y ver cómo podían encajar la doctrina con su filosofía. Mira eso, hermano. Exactamente. Ellos iban a estudiar cómo puede encajar la filosofía con la teología. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que como era algo intelectual, oh gloria. Entonces ahí era donde ellos querían agarrar y querían distorsionar la palabra del Señor. Entonces Hechos 20, 28 a 31, Pablo, él habla sobre eso. Entonces, como era un lugar de gente intelectual, entonces de ahí fue donde empezó a infiltrar en la iglesia ese tipo de cosas. ¿Ok? Habían filósofos, por ejemplo, como Justino mismo. Él dejó la filosofía, algunos aspectos de la filosofía, y entonces él adherió a ¿qué? Al verdadero cristianismo, a cual él enseñaba y dice, no, voy a defender mi fe, porque la apologética es la defensa de la fe. Y yo motivo a los hermanos que no tengan vergüenza de defender la bandera del Evangelio. Diga. Que para mí la verdadera teología de la palabra más filosofía humana produce apostasía. Exacto. Uno va dejando la teología, porque la teología es el estudio de Dios. Teo, Dios, logía, estudio. Entonces, cuando uno deja la teología por la filosofía, que son cosas vanas, pensamientos vanos, en muchas áreas, la filosofía es buena. No piense que es, pero hay cosas dentro de la filosofía, como hay cosas dentro de la psicología, ¿verdad? Hay muchas logías por ahí que uno dice, bueno, ese no encaja con la Biblia, y lo corta completamente. Por ejemplo, la psicología, hay algo que yo estoy de acuerdo con la psicología 100%, que hubo un estudio, porque se hacen muchos experimentos, en que los jóvenes que participan más de la iglesia y que oran más, tienen menos tendencias suicidas y tienen menos problemas de depresión. Y yo digo, uy, está atrasada la psicología. Muchachos, 2000 años atrás, está atrasadísima. Y en eso yo estoy de acuerdo con
seguridad, tiene esa compañía que aunque no vea, pero siente dentro de sí. ¿Okay? Entonces hay cosas que la psicología muchas veces dice y yo estoy de acuerdo, porque está de acuerdo con la palabra de mi Señor. Por eso me gusta la psicología a punto de vista bíblico, ¿verdad? Y hay una psicología bíblica que la gente estudia. Yo no estudié la psicología bíblica, pero yo estudié la Biblia. Entonces yo uso las dos juntas y doy gloria a Dios. Amén. Y enseño lo que está escrito. Yo no enseño lo que el filósofo Platón enseñó o que Piaget enseñó. A mí no me interesa lo que ellos enseñaron desde el punto de vista evolutivo, whatever. No, uno tiene que agarrarse y estar fundamentado en las cosas del Señor. Quiere exactamente lo que Juan estaba diciendo en su epístola, porque cuando empezaron las falsas doctrinas, él tenía que mostrar el firme fundamento. Él tenía que mostrar la fe como firme fundamento y mostrar Jesús donde este fundamento está puesto, porque nosotros estamos en Cristo por la fe. Amén. Está la roca que Cristo, y nosotros estamos fundamentados en Él por medio de la fe. Por eso que cuando se dice apostatar de la fe, es abandonar la fe en el Señor Jesucristo, en su deidad, y creer más bien en el hombre que falla siempre. ¿Ok? Entonces, después de la batalla que Pablo tuvo contra la gente, o sea, que enfatizaba la ley, la circuncisión y que tienen que guardar el sábado y que no puede comer eso y que no puede aquello. Y fue una confusión y Pablo sudó la camisa, porque los judíos, ellos se escandalizaban diciendo: ¿ustedes qué es eso? Ustedes para ser como nosotros, ustedes tienen que hacer lo que nosotros hacemos. Pero el Pablo dejó claro: no, ustedes quieren que ellos se circuncise en la carne, pero en realidad lo que tiene que estar circuncidado es su corazón. O sea, la circuncisión habla de un compromiso, de un pacto, ¿ok? Por eso se circuncidaba, era un pacto, pero el pacto que hacemos con Dios es un pacto espiritual. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y Pablo quería que ellos entendieran exactamente eso. Ahora, cuando Pablo habló sobre eso, él también habló un poco sobre el gnosticismo, que era esa falsa doctrina, mostrando cuánto era peligrosa para la iglesia. Y nosotros vamos a ver por qué era tan peligrosa así para la iglesia del Señor Jesucristo. Porque el gnosticismo intentaba mover ese fundamento. O sea, él intentaba mover la piedra, que es Cristo Jesús. Una vez que se mueve la piedra, ¿dónde va a estar fundamentada mi fe? ¿Usted entiende ese término? Mover la piedra de la vida de la gente, y donde la gente entonces va a fundamentarse, va a estar construido. Entonces, es sacar Cristo de la historia y poner la fe de la gente en cosas vanas. En lo que el Señor Jesucristo enseñó, que que habían dos hombres, uno construyó su casa en la roca, vinieron los vientos, subieron las aguas y dio fuerte contra la casa, pero ella no cayó. Pero él también dio el ejemplo que vinieron los vientos sobre una casa que era construida en la arena, y sucedió lo mismísimo que sucedió con la otra casa, pero cayó la casa y la Biblia dice que fue grande su destrucción. La Biblia enfatiza eso. ¿Por qué? Porque el Señor estaba hablando justo de estar fundamentado en la palabra, la roca, el verbo. Verbo significa que palabra. ¿Quién es el verbo vivo? Dios, Cristo Jesús. Juan mismo dice: es el verbo que descendió. Ese es el verbo. Entonces, si nosotros no perdimos esta roca,
tiene que estar ahí firme y fuerte en el nombre del Señor. Entonces, la falta de amor que empezó a surgir en la iglesia era justamente caracterizada o caracterizaba los falsos maestros. La falta de amor. ¿Por qué? Porque ellos estaban separando los seguidores de Cristo de las enseñanzas y de la comunión. No solamente de la comunión con Dios, pero la comunión entre los hermanos mismos. Porque ustedes ya percibieron, cuando hay un problema en la iglesia, que gracias a Dios eso no hay aquí y nunca va a haber, que sé yo sé, oh gloria, la espada va a pasar. La espada es la palabra de Dios, aleluya. Pero hay lugares donde el chisme está a orden del día, donde la gente piensa que es mejor que los demás, donde un diácono piensa que es mejor de que aquel que barre la iglesia, donde un líder de algún grupo piensa que es mejor de que aquel que está trabajando en la cocina o que sabe hacer, o que está ahora por alguien o que siempre está sentado solo adorando. No, Señor. Cuando Dios nos mira iguales, pero Él va a pedir cuenta de tu responsabilidad. A ver, un día Dios dice, si ustedes quieren, ¿quién quiere cambiar de lugar conmigo? No hubo uno. Yo, ¿y qué pasó aquí? ¿Será que no quiere el pastorado? No, porque es duro, no es fácil. Tener una vida de oración, tener una vida de estudiar la palabra, tener ese momento con Dios, no es fácil. Muchas veces por uno corre para acá y corre para allá. Yo ahora te vacaciono, gloria, pero no es fácil. No es fácil. Entonces, porque a quien más he dado, más es requerido. Y los talentos, ¿dónde están? Jesús amado. Eso es la cosa, ¿ok? Entonces, ellos estaban con ese problema. Entonces, Juan, él tenía que arreglar eso lo más pronto posible. Entonces, la partida, o sea, cuando se iban los creyentes, lo que sucedía es que, claro, ellos quedaban avalados con eso. Cuando una persona se va de la casa del Señor por rebeldía, no es porque se está mudando de ciudad o se está volviendo para su país, pero sale con rebeldía, claro, uno se pone avalado, no se pone tal vez triste, se pone triste, sí, pero siente ese impacto porque dice, ¿cómo puede que comió todo eso, todos esos años y ahora es engañado y sale de la casa del Señor? 20 años aquí adorando a Dios y de repente, ¿dónde está? Se fue. Se fue por un viento de doctrina. Y eso es interesante, porque el Señor menciona el viento cuando Él compara las dos casas y dónde fueron construidas. Pero el viento viene y va. Amén. Entonces, ese viento de doctrina, Él llega, arranca lo que tiene que arrancar. Después que arrancó, la persona ahí está, ¿verdad? Feliz, contenta, pero va a llegar el momento en que va a recapacitar, o a veces no recapacita. Dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué pasó conmigo? Y hay algunos que nunca se recuperan. Yo conozco a muchos que nunca vienen a recuperarse. Y eso es lo más doloroso que hay. Después yo voy a contar un caso para ustedes, pero no quiero contar ahora, ¿verdad? Más adelantecito les voy a contar un caso que para mí fue lo más triste, yo lloré bastante. Pero mira, ahora vamos a ver lo que habla entonces, pastor, el gnosticismo. ¿Qué es eso? Era una de las más peligrosas. Entró en la iglesia, misericordia, y la gente estaba siendo engañada. Porque mira, hermanos, le voy a decir una cosa. Muchas veces una persona viene y predica,
Nosotros ya tuvimos unos cuantos descarriados que vinieron a predicar aquí y para nunca más. Y a veces, sí, sangre de Cristo, porque ahora voy a poner doble lentes y voy a pedir al Espíritu Santo, revelación del cielo. Si habla alguna cosa que no está dentro de la palabra, de esa vez yo le mando bajar. Y sin ninguna pena, a mí no me da ninguna pena. No quiero que los hermanos estén comiendo comida chatarra, porque a veces la persona, cuando el agua solo es pura, mientras tú no mezclas nada. Ups. Ya que una gotita de algo que tú pones en el agua, ella ya no puede decir que es pura, ¿sí o no? Ups. Entonces yo soy muy cuidadosa con eso. Gloria a Dios por eso. Entonces, por ejemplo, voy a aquí mostrar lo que enseñaba entonces el gnosticismo, que cuando ustedes escuchen, eso no es nada de comer, es una religión falsa. Mira, ellos decían que el cuerpo humano, que es material, es malo, ¿ok? Y debe contrastarse con Dios, o sea, que nosotros, el cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno, ¿ok? Sabemos que la carne tenemos problemas, ¿sí o no? Claro. Pero la manera como ellos decían no es obras de la carne en sí, es el cuerpo físico. Y decían que entonces el espiritual, él es el único que contaba. Mi hermano, ¿quién no quiere una religión así? Que solo el espíritu, a Dios es espíritu, solo espíritu. La carne, yo puedo hacer lo que me da la buena gana. Pero no fue eso que Pablo enseñó a los Gálatas, porque los Gálatas también estaban ahí involucrados en unas cosas un poco raras. Entonces, la salvación es el escape del cuerpo, que no se alcanza por la fe, eso enseñaban ellos, en Cristo, sino por un conocimiento especial, que es donde viene la palabra griega, gnosis, que es conocimiento. Entonces ellos decían, no, el cuerpo solo tiene salvación, pero no es por la fe, es por el conocimiento. O sea, si yo sé, mi cuerpo puede estar en armonía con mi espíritu, por medio no de la fe, del conocimiento, del raciocinio, de algo humano. Por eso que cuando vemos en Éfeso la filosofía, la intelectualidad, nosotros entendemos la prisa que tenía Juan de escribir, que es cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros damos a Cristo todo, nos damos half, es espíritu, alma y cuerpo. Dígame. Eso está bastante envuelto también, y hemos hablado antes de eso, en las raíces, en los fundamentos de la masonería. La iluminación de la persona a través de adquiriendo conocimientos, el raciocinio humano nos eleva a un otro nivel. Sí. Algunas religiones al nirvana. Ay, uno puede hasta flotar, se mete sin sangre de Cristo. Pero la cosa es que la salvación es el escape del cuerpo. Y nosotros sabemos que no es el escape del cuerpo en sí. Porque el cuerpo va a morir, ese cuerpo se va a acabar. Es el escape de qué, hermanos? Del alma. El escape del alma. El espíritu está muerto. Y ellos no entendían eso. Quien no tiene Cristo, su espíritu está muerto. Por eso Jesús habla de nuevo nacimiento. Nicodemo no entendía. No, ¿por qué? Porque ellos pensaban racionalmente y nosotros no podemos pensar racionalmente. Si nosotros paramos para pensar cuando se abrió el Mar Rojo, dime una cosa, nosotros como seres humanos en ese cuerpo, ahí viene Faraón
ahí tú te vas a poner a pensar, ¿cómo vamos a atravesar ese mar? Mira, vamos a hacer una embarcación grandísima. Vamos a hacer una embarcación y nosotros nos vamos a meter todos ahí y ahí vamos a atravesar el mar. Raciocinio humano, lógica humana. Bueno, nadar no podemos, pero mira, si hacemos unos barquitos, entonces podemos ir al otro lado, un grupo, y así vamos en grupo en grupo. Raciocinio humano. Ahora, fe. El mar se abrió y el pueblo pasó. Fe. Yo creo que ellos tenían fe. Pero el líder tenía fe. Yo creo que el pueblo, no quiero generalizar que ni todos tenían fe. Por ejemplo, la mamá de Moisés estaba ahí, si estuviera ahí. Un ejemplo. Ella tuvo fe que Dios iba a hacer algo por su hijo y Dios lo hizo. Entonces ella sería una mujer de fe. Entonces no podemos generalizar que todos no tenían fe. Había los que tenían fe. Y nosotros podemos ver eso en el decorrer de la historia. Por ejemplo, cuando Moisés subió al monte Sinaí y que se construyó un becerro de oro. ¿Y qué pasó ahí? Moisés rompió las tablas y dice, mira, ¿quién va para allá? ¿Quién va para acá? ¿Quién quiere seguir a Corea? Y su becerro de oro. Y se dividieron el pueblo, se dividió. Entonces, ¿por qué se dividió? Porque tenía aquellos que creían que Dios es el único Dios y que podía hacer algo grande y creían la promesa. Pero tenían los rebeldes. Es igual en la casa del Señor. ¿Por qué a veces hay divisiones? Porque hay un rebelde. Y yo creo que basta un rebelde para que las cosas se pongan malas. Basta uno. ¿Por qué? Porque, hermanos, un poquito de levadura pudre toda la masa. No se necesita hacer una taza gigantesca. Un poquito nomás, dice la Biblia. ¿Okay? Entonces es algo que uno tiene que estar atento. Entonces ellos decían eso. Se niega la verdadera humanidad de Cristo. Ellos dicen que Cristo no vino en carne. Eso es grave. Gravísimo. Porque algunos dicen que Cristo solo parecía tener cuerpo. Y eso tiene un nombre. En griego se dice doqueo, que significa docentismo. Si ustedes escuchan esa palabra, docentismo, ustedes entienden que es apenas parecer o apariencia. Entonces ellos decían que el Señor, él parecía tener un cuerpo, pero él en realidad no tenía un cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos decían que él, como espíritu o como venido de los cosmos o de algo así extraterrestre, él no podía tener un cuerpo que es malo. Él tenía que ser espíritu, pero él tenía un cuerpo que parecía un cuerpo. Yo no sé qué onda es esa, pero hermanos, desde el mismo, déjame así. Mira, entonces Juan con fuerza, él afirmó la realidad física de Jesús al recordarles a aquellos que estaban leyendo las cartas que él era un testigo que ocular. La Biblia dice, mira, el discípulo que Jesús amaba, que ponía su cabeza, ¿dónde, hermano? Caramba. ¿Cómo es? ¿Usted va a poner la cabeza en un cuerpo que parece y no es? No. Es el verso 1, ¿no? Sí. Entonces, mira, sí, el capítulo 1 de 1 a 4 y también habla en el capítulo 4 de 2 a 3. Entonces Jesús ha venido en carne. Él tocó al Señor, él vio salir sangre de sus manos,
de su lado, de su cabeza, de sus pies. Él vio, él estaba ahí presente. Y tanto es que Jesús le dijo a él, mira, mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Porque un testimonio tiene más validez cuando es primera persona de alguien que estuvo ahí y no de segundas o terceras personas que contaron a fulano y ese fulano me contó a mí. Exacto. Es más válido. Y en la corte también es igual. Claro. Sí, o sea, una cosa es decir, yo viví eso y otra cosa es decir, fulano vivió eso. Completamente diferente. Aquí, por eso que él dice Jesucristo ha venido en carne. Entonces, estas posiciones de esa religión buscaban no solo la verdadera humanidad de Jesús, o sea, la falsa humanidad de Jesús, si se puede decir así, porque ellos decían, no, él no es humano. Entonces, ¿qué es? ¿Qué Jesús era entonces? No, Jesús vino en carne, nació. Entonces, aquí, Jesús no solo debió haber sido verdaderamente Dios, Hijo de Dios, sino Jesús es verdaderamente o fue verdaderamente hombre. Y la Biblia en Isaías ya estaba profetizado. Desde Génesis estaba profetizado. Y cuando llegamos a Isaías dice que es un hombre de dolores. ¿Por qué? Porque él sentía dolor, él se conmovía. Dime una cosa, una persona, un espíritu, digamos así, si alguien lo mira, va a llorar. No, las lágrimas vienen de un cuerpo. El sangre está en un cuerpo. Jesús, él tuvo un cuerpo glorificado después que resucitó, porque es un cuerpo glorificado, que él entraba y salía, desaparecía. Y la Biblia dice que mientras él estaba aquí en su ministerio, los 3 años, hermano, él caminaba. La Biblia dice que y cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob. Y ahí había una mujer samaritana y él pidió ¿qué? Agua. Y Jesús tenía sed, of course. Bueno, ¿okay? Entonces si alguien dice por ahí una tontería de esa, usted ya sabe, porque el gnosticismo él sigue existiendo, pero de formas diferentes. ¿Okay? Y es ahí donde nosotros debemos tomar mucho cuidado. Y termino en 4 minutos. Oh, gloria. Entonces, él sufrió, murió en la cruz para ser sacrificio aceptable y sustituto por mí. Él murió, él se hizo pecado por mí. Sobre él cayó que el castigo de nosotros todos estaba sobre él y por sus llagas fuimos sanados. ¿Ok? Entonces la posición bíblica de Jesús afirma su humanidad completa, como también su deidad como Dios totalmente. ¿Ok? Entonces otros decían dentro del gnosticismo que Cristo divino se unió al hombre Jesús en el bautismo y lo abandonó antes de que muriera. Hermanos, ¿usted puede creer una cosa de eso? Ese punto es llamado ceritianismo. ¿Por qué? Porque viene de un hombre llamado Cerinto. Y Cerinto, que era un gnóstico así horrendo, entonces él dijo no, él era divino, ¿verdad? Cristo divino se unió al hombre Jesús en el momento del bautismo que descendió, se unió al hombre Jesús, ¿verdad? Al cuerpo. Yo no sé cómo ellos piensan en eso. Y entonces él vino y en el momento de la muerte ese espíritu puro se fue y quedó solo el cuerpo malo que fue muerto en la cruz del Calvario. That's scary. Nada que ver, porque ahí era testificando. Ustedes van a ver más adelante el último capítulo del 1 Juan 5,
que hablan sobre, 3 son los que testifican el cielo, 3 son los que testifican la tierra. Entonces ustedes van a ver la Trinidad. La Biblia no habla de la palabra Trinidad, pero nosotros vemos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vemos, por ejemplo, el bautismo de Jesús. Ahí estaba Jesús, estaba el Espíritu Santo en forma de paloma y estaba la voz de Dios que decía, ese es mi Hijo amado a quien tengo gozo, que tengo placer. Entonces ahí estaba el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que ahí apareció. Entonces estaba la Trinidad divina ahí. ¿Ok? La última Pregunta. Si yo sé, yo contesto. Si no, a la próxima semana. ¿Y qué quiso decir Jesús entonces cuando dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ok. Jesús dijo eso. Y yo creo que el Señor dice, me has desamparado. Yo creo que en ese momento, si usted abre la Biblia, en ese momento que el Señor estaba haciendo, yo no tengo aquí la internet. Bueno, en el momento que el Señor, él dijo eso, ¿por qué me ha abandonado? ¿Qué fue que el Señor dijo después de eso? Exacto, es ahí la clave de todo. ¿Por qué? Porque en ese momento se está cumpliendo la palabra del Señor, que cayó sobre él el pecado de nosotros. Es verdad. Todos. Era demasiado el pecado de la humanidad en un único cuerpo. El Señor lo aceptó, así veo yo. El Señor se sintió desamparado por el Padre en ese momento. No era que el Padre lo había abandonado, pero eso fue lo que él sintió. Imagínate a alguien que nunca pecó y de repente en él cae toda la maldad de una humanidad entera. Él sintió el pesar del pecado. Y yo creo que fue en ese momento que él sintió ese desamparo de parte de Dios. Algunos hasta, yo escuché un mensaje que decía que Dios, cuando en su Hijo estaban todos esos pecados, él no podía mirar por la cantidad de pecado, como él es santo, estaba sobre su Hijo. Pero yo entiendo algo ahí, que cuando el Señor le sacrificaba en el Antiguo Testamento, le sacrificaban a Dios, ellos sacrificaban ahí, y yo creo que Dios sí miraba el sacrificio, porque ahí estaba una víctima que tenía que morir en el lugar de la persona. Pero yo creo que ni fue que el Señor le volteó el rostro, yo creo que más bien fue la sensación que Jesús tuvo de ese desamparo o del impacto del pecado entró. Y ahí cuando entró eso que dijo él, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Mira bien, mira la secuencia. Vino ese sentimiento, pero él habló con el Padre. Porque él se hizo maldición por nosotros, porque escrito está, maldito es todo aquel que cuelga Exactamente. Entonces ahí en ese momento él sintió esa soledad, ese dolor del pecado, porque el pecado pesa. Él mismo dijo, el yugo. Entonces él sintió eso y él sintió ese desamparo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es que nos separa de Dios, hermano, el pecado. Y en ese momento él se sintió como que abandonado por Dios, porque él sabe, el Padre Santo, cayó el pecado en mí, es como que se hubiera separado él de Dios, y él sintió ese desamparo. Porque luego, así que él sintió eso, él dijo, en tus manos entrego mi espíritu. Entonces él sabía que en realidad el Padre no lo había abandonado, pero él cuando sintió eso en su cuerpo, era como el Padre lo hubiera abandonado, porque el pecado separa el hombre de Dios. Y en ese momento él estaba otra vez uniendo el hombre hacia Dios, porque él es el camino. Se abrió el nuevo y vivo camino cuando él dice, en tus manos entrego mi espíritu. Él sabía que el Padre lo estaba mirando. ¿Entienden eso?
¿Entiende, hermano Israel? ¿O está difícil? Yo le voy a hacer un dibujito la próxima semana. Diga, pastor, ¿te iba a decir algo? Sí, eso mismo, de que Jesús tenía que morir. Entonces, mientras el Padre lo miraba, ¿verdad? En una ocasión tenía que dejarlo, ¿verdad? Para que muriera. Entonces, a veces yo pienso así, que dio Sí. vuelta, ¿verdad? Para que Puede muriera. ser también. Algunas personas dicen eso, pero, o sea por lo que sea que él se sintió abandonado por el Padre, él sabía que no estaba abandonado porque luego dice, Padre, en tu mano entrego mi espíritu. Pero él sintió el impacto del pecado. Y imagínate una persona eterna que ahora se está muriendo. Imagínate a alguien que nunca ha pecado, se hizo pecado por nosotros. Sabía que el pecado separaba el hombre de Dios y él se hizo pecado por nosotros. Entonces uno tiene que poner, en ese caso, el raciocinio a funcionar y pensar lógicamente. Lo dice en el Antiguo Testamento, has preparado para mí un cuerpo. No me acuerdo dónde. Tarea para la casa, encuentre dónde está y traiga la próxima semana. Amén. Mira, ya pasé. Pero la próxima semana nos quedó apenas 2 puntos y entonces ahí vamos a empezar realmente con la carne así asada, ¿verdad? Con el churrasco, con el barbecue, con lo pesado. ¡Oh, gloria! Del libro, amén. Eso solamente es la introducción. La introducción es buena. Pero la próxima semana nosotros vamos a ver capítulo por capítulo. Tal vez estudiemos el 1 y el 2, porque tenemos la segunda carta, la tercera carta. Pero tarea para la casa, para ustedes, estudien, lean, y si tienen dudas o preguntas, tráigame por escrito. Hermano Israel ya tiene una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que me olvidé? Yo me olvidé la pregunta, pero es algo de Cristo, pero no me acuerdo la pregunta, es un versículo. Yo le voy a escribir, hermano Israel, para no olvidar. Es un versículo mesiánico, creo que en Salmo. Pero no es en primero de Juan. ¿Cuál fue el versículo? Pongamos sobre nuestros pies, hermano Israel me va a escribir el versículo. Amén. Vamos a orar al Señor dando gracias por esos momentos que pasamos aquí en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No se olvide cuando oren esa noche, siga orando por Dariela. Amén. Ustedes saben que ella ha tenido un embarazo un poco problemático, pero Dios es bueno para darle fuerza a su sierva. Amén. Vamos a estar orando en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esos momentos que pasamos aquí. Padre Santísimo, te damos gloria y honra para siempre, porque Señor, te conocemos a ti, la verdad que libera. Aleluya, Señor, ayúdanos a conocer mejor de ti, Padre Santo, para que nadie nos engañe. Padre querido, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a conocer más y más de tu palabra, porque tu palabra, Señor, es luz, es lámpara, Señor, y creemos en esa palabra, Señor, que nos dice, Señor amado. Aleluya, Padre Santo, siga bendiciendo a Dariela. Te pido, Señor, una vez más por tu sierva. Ayúdala, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Señor, ahora llévanos en paz, líbranos del mal. Señor amado, y que tú puedas, Señor querido, dar, Señor amado, victoria a cada uno de tus siervos, Señor, que están esperando algo de ti. Si tú no vienes, Señor, hasta el domingo, pues danos un servicio bendecido, y que cada uno venga, Padre Santo, Padre querido, con el corazón abierto para adorar, Señor, para exaltar tu nombre. Señor querido, en el nombre de Jesús yo te pido. Amén.